Muy buenos días, bienvenidos sean todos. La alegría de la vida, especialmente cuando ésta se llena de profundo significado para nosotros, siempre nos llena de esperanza. Y hoy de un modo especial nos reúne un bello motivo, la vida de una persona cálida y cercana, que desde su sencillez, con actos y gestos concretos, mostró al mundo de hoy el rostro misericordioso del Padre. Un líder que hizo de su propia vida una predicación, el testimonio de lo que es realmente esencial en la vida, como lo es la comprensión de la dignidad de la persona humana y de su sentido trascendente, no solo para no quedar sumergidos en lo que él llamó la cultura de la indiferencia, sino para despertar e involucrarnos, comprometernos a fondo con la causa del hombre, a levantar la voz contra aquellas realidades que le oprimen y esclavizan hoy, a establecer alianzas que promuevan el bienestar común, a salir para mirar muy de cerca a los más pobres, a los que sufren, a los marginados, a los descartados. De este modo, el Papa Francisco se convirtió así en un signo de esperanza. Su vida en un claro mensaje, su entrega que llegó al culmen en medio de su enfermedad. Aquel domingo de resurrección, de esta Pascua que estamos viviendo, visiblemente desmejorado y fatigado, salió, sonrió, predicó, saludó. Y la mañana del lunes de Pascua se durmió en el Señor, sellando así su Pascua, su paso al Padre Eterno. Hoy, desde la Arquidiócesis de Maracaibo y la Universidad Católica Cecilio Acosta, junto a ustedes, inmensamente agradecidos de que nos acompañen, es un honor rendir homenaje a quien nos enseñó con su vida el significado de las palabras sencillez, cercanía y entrega. Quien nos enseñó cómo es un pastor con olor a oveja. Rendimos un sentido homenaje a la vida, obra y mensaje del Papa Francisco. Y a continuación, saludamos. Monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo y canciller de nuestra Universidad Católica Cecilio Acosta. Presbítero Dr. Eduardo Ortigosa, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Dr. Gerardo Salas, vicerrector. Doctora Ginette Gutiérrez, secretaria. Magíster Nerio Abreu, decano de la Facultad de Comunicación Social. Magíster Nelixa Moronta, decana de la Facultad de Artes. Magíster Grecia García, decana de la Facultad de Educación. Doctor Carlos Pérez, decano de Posgrado e Investigación. Doctora Iraida Villasmil, presidente del CLES. Adrián Romero, alcalde encargado de Maracaibo. Secretario de Educación Superior, Arturo Dupuy. Subsecretario de Educación Superior. Doctora Judith Aular de Durán, rectora de Luz. Doctor Ramón Rincón, vicerrector de la URU. Doctora Natalie Mendoza, rectora Uni Ojeda. Doctora Diana Belloso, rectora de la URBE. Doctor Juan Andrés Rincón, vicerrector de la Universidad. Doctor José Gregorio Hernández. Presbítero Renzo Gotera, vicerrector académico del Seminario Mayor y seminaristas. Instituciones invitadas, grupos eclesiales, escuelas arquidiocesanas, docentes de nuestra universidad y personal, invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos. A continuación, damos la bienvenida a la réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y entonamos el himno a nuestra patrona.
tus sienes con lirios plasmadas, ígneas llamaradas de eterno brillar. Por eso mi tierra que el trópico inflama, el sol te proclama, la reina inmortal. Gloria a ti, casta Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, en la vida y en la muerte, dama y lucha, canta y ora. Gloria a ti, casta Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y ora. La entraña fecunda del suelo nativo, por ti fluye un vivo tesoro sin fin, riberas y llano, lagunas y sierra, reina de mi tierra, te llamen a ti. Gloria a ti, casta Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y ora. Y porque mi casta florezca en virtudes, tus excesitudes proclame la grey, reina de mi tribu, clamando en tanto la dicha o el llanto nos colmen. Amén. Gloria a ti, casta Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y ora. Nos ha entonado el himno a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Armando Paz, ganador del Festival de la Voz Universitaria Regional de este año 2025. Y en este momento nos va a entonar la canción inspirada en la oración de San Francisco de Asís, Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como
yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos lo que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. En estos momentos nos disponemos para ver y disfrutar de la proyección de un video del Papa Francisco en una producción que nos ha realizado la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de nuestra Universidad Cecilia Costa. El Papa Francisco nos deja un legado que invita a la apertura, a la acción y a la fraternidad en un mundo complejo y diverso. Para profundizar en estas ideas y entender su impacto en la Iglesia y la sociedad, hoy conversamos con el profesor Rixio Portillo, quien nos hablará del legado del Papa Francisco. Parte del legado del Papa Francisco es esa apertura de pensamiento. Una cosa que él describía siempre con eso de pensamiento incompleto. Es decir, la necesidad de que sea otro el que de alguna manera complete nuestro pensamiento. Creo que eso es fundamental en un mundo donde hay que reconocer la pluralidad, la diversidad, la diferencia de los pensamientos. Entonces creo que parte de su legado es tratar de reconocer ese pensamiento clave, policéntrico, poliedro en función de los demás. Creo que es parte de su legado trascendente en el mundo que vivimos. Este enfoque invita a una mirada abierta y dialogante, que reconoce la riqueza de la diversidad y la importancia de la inclusión. Para profundizar en este concepto y su impacto en la Iglesia y la sociedad, el profesor comenta. Un poco en la dinámica de saber cuál ha sido también la gran huella que ha dejado en la Iglesia, creo que hay dos frases que nos pueden ayudar a comprenderlo. Primero, la Iglesia en salida. ¿Qué significa esto de que Jesús tenga que salir? Lo decía un poco en el conclave del 2013, Jesús llama a la puerta, pero no para entrar, sino para salir, es decir, salir a las periferias. Las periferias que significan los más alejados, todos aquellos que de alguna manera no están en el centro, que forman parte de esa cultura del descarte. Y vaya que en el mundo de hoy tenemos a muchísimos descartados. Creo que a la Iglesia le compete reconocer que su misión de evangelización, de presencia en el mundo, es a partir de esta Iglesia en salida, pobre para los pobres, en las periferias. Me parece que eso sería importante como legado de Papa Francisco. Esta visión transforma la misión pastoral y social de la Iglesia, orientándola hacia quienes más necesitan acompañamiento. Ahora, escucharemos cómo esta idea marca el pontificado de Francisco y qué podemos hacer como sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Me parece que es una actitud muy importante ver cómo continuar eso que él nos ha dejado. Y creo que una buena forma sería imitarlo. Es decir, tratar de ver cómo el Papa, a través de los gestos, a través de las acciones, a través de su grandiosa personalidad, fue realmente un servidor de todos, fue cercano a todos. Pienso un poco en las tres características que nos muestra que según él son parte de la naturaleza de Dios: la cercanía, la ternura, la misericordia. Estoy convencido que parte de lo que podríamos hacer entonces es vivir esto, ser cercanos, vivir en la ternura que tiene que ver con la caridad y la amistad social, y sobre todo en la misericordia. Estas virtudes son el corazón del mensaje de Francisco y un llamado a la acción concreta. El profesor Portillo nos ayuda a comprender cómo podemos encarnar estas cualidades en nuestra vida y comunidad,
y nos hace un llamado. Creo que también es importante entender que es ahora el momento del trabajo. Es ahora el momento de poner en práctica su fecundo legado en diferentes áreas. Pensémonos en la iglesia, primero en la ecología, un poco esto que llamaba de la conversión ecológica, el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo una relación sana con el medio ambiente. Entendiendo que el problema no es únicamente algo biológico, natural, sino que es principalmente social, porque a partir de esa antropología situada que decía él, es el hombre que está en el centro y por tanto se hace responsable. Y lo mismo puede ser a partir de la Fratelli Tutti, es decir, un poco el ideal de reconocernos como hermanos en la fraternidad hasta llegar a la amistad social. Creo que es el momento de nosotros ser esos buenos samaritanos y ponerlo en práctica. El legado del Sumo Pontífice Francisco nos invita a actuar con responsabilidad, fraternidad y cuidado hacia los demás y el planeta. Es un llamado urgente a vivir sus valores y transformar el mundo desde la cercanía, la misericordia y el compromiso social. Somos TV Unico. Invitamos al episodio Pediosa, quien se encargará de la presentación de uno de nuestros diputados de CACA. Es una gran alegría para nosotros en la Arquidiócesis de Maratá, de la Universidad Cecilia Costa, tener la mañana de hoy a un invitado especial que le esté a nuestro querido y severo cielo de la que ha llegado Papa Francisco. Está con nosotros el padre Carlos Olivera, conocido el mundo entero como el padre Charna. El padre Charlie es un cura villero, fue ordenado hace 20 años por el cardenal con que una estrecha relación durante muchos años, y una vez el cardenal Bergoglio, por la ayuda por las licencias del Espíritu Santo, elegido el Papa, su sacerdote para toda la humanidad, continuó muy estrecho colaborador del Papa Francisco. Actualmente el padre Charles coordina a nivel latinoamericana la pastoral de personas con adicciones, la pastoral que los invita a acompañar a Cristo en los hermanos quebrados, en los hermanos cuyas vidas ya han sido fracturadas por la droga, por el alcoholismo, a los habitantes de calle, a los últimos, a los olvidados. El padre Charlie coordina un equipo que por toda América Latina y diferentes partes del mundo van facilitando talleres, procesos formativos, pero sobre todo acompañando a iglesias que quieren dar una respuesta pastoral a estos hermanos y hermanas nuestros, víctimas de la cultura del descarte y de la indiferencia que tanto denunció el Papa Francisco. El padre Charlie también es presidente de la fundación de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, una universidad que quiere también estar por cierto, sistematizar la experiencia de las periferias y convertirlo a través de la investigación, de la docencia y de la extensión en conocimiento aplicado que pueda servir a otras comunidades para organizarse en la conquista de su vida, de una vida más digna, de la vida que el Señor quiere para todos sus hijos y para todas sus hijas. También el padre Charlie está coordinando las redes de comunidades socializadas en todo el continente y es también asesor de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en temas de prevención de drogas y acompañamiento de adicción. El padre Charlie ha estado varios días acá en nuestra arquidiócesis, trabajando con docentes de las escuelas arquidiocesanas, de la Universidad Católica Cecilia Costa, de nuestras cáritas parroquiales, de movimientos de apostolado, para animarnos a hacer esa iglesia en salida que va al encuentro de las personas que han sido víctimas de la oscuridad que muchas veces nos aborda, que han sido víctimas de trauma o familias disfuncionales, de sueños rorros, y terminan huyendo o terminan escondiéndose en alguna de las adicciones. Hoy no vine a hablarnos del apostolado de las adicciones, sino del Papa Francisco, por la cercanía de su corazón con el corazón del pastor
que fue Francisco, el Papa Charlie nos hablará, el Padre Charlie nos hablará de lo que fue en su vida y lo que representó para la Iglesia de la Argentina y de América Latina el Papa Francisco. Lo recibimos con un cariñoso beso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, John. Gracias, señor obispo, rector, vicerrector, Elvi, querido. Y también a todas y a todos ustedes. Es una alegría hoy estar compartiendo este momento que, bueno, junto providencialmente estoy acá. Quisiera compartir dos elementos que me parecen fundantes de el pensamiento de Bergoglio y del magisterio de Francisco. El primero, que tiene que ver con la dignidad de la persona humana, que no es un dato menor en este momento, que es que nuestro mundo está tan deshumanizado que pareciera que son más importantes otras cosas, ¿no? Entonces, este núcleo central. Y otro, que se los cuento con un poquitito de historia, ¿ya? De repente nosotros allá en las villas son en Argentina, las periferias de las ciudades, donde la gente que migra va y se asienta en lugares, tal vez en basurales, en pantanos, y que los van arreglando un poquito para poder vivir. Son lugares muy, muy pobres, son lugares donde la ausencia del Estado es grande, donde la situación, la relación con la tierra es ilegítima, son terrenos tomados. Bueno, desde el año 69, un grupo de sacerdotes en Argentina tomó la decisión de ir a vivir a las villas. Y es un grupo que viene trabajando ininterrumpidamente. La cosa es que Bergoglio nos ayudó muchísimo. Yo me acuerdo, estaba en el seminario, estaba que no podía más, me sentía muy encerrado, sentía una desproporción grande entre la vocación y la realidad que me estaba tocando vivir en el seminario, solamente estudiar, ¿no? Y le planteé y me permitió terminar el proceso formativo viviendo en la Villis, en el año 2002. Y, y a fin del 2005 me ordenó sacerdote. La cosa es que en un momento eh, la villa se llenó de pasta base, de Paco. Acá entiendo que le dicen el perico. Fue una explosión. Eso hizo que las familias que más o menos estaban armadas quedaran derreradas. Papás que se sentían muy fuertes, arrodillados, pidiendo ayuda por sus hijos. Chicos, chicas, hombres y mujeres viviendo en la calle, una locura que no habíamos visto nosotros en las villas. Una locura. Entonces entendimos que teníamos que responder, que teníamos que hacer algo, porque entendimos que la respuesta que estaba dando el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación, las respuestas que ofrecía también la sociedad civil no captaban la complejidad del drama de esas personas. Y así fue como en el año 2008, Jueves Santo, le pedimos al cardenal Bergoglio que viniera a inaugurar nuestro centro. Y él nos dijo dos cosas. Dice, esto es cuerpo a cuerpo. Cada persona es única, tiene una dignidad única acá, tiene una historia única, es irrepetible. No hay un proceso de recuperación estandarizado. Acá no se puede pensar a las personas como una industria. Cada persona es única y hay que comprometerse, hay que poner el cuerpo. Pero lo segundo que nos dije, y acá viene el elemento este que les quería decir, que para mí es otro de los elementos estructurales de la lectura, del pensamiento de Francisco. Él nos dice,
hay que recibir la vida como bien. Eso desencadenó en nosotros un montón de comprensión, recibir la vida como viene, recibir la vida como viene. Entendimos primero todas las vidas, o sea, no podía y nosotros poner criterios de exclusión, todas las vidas, todas, todos. Lo se use que era la vida entera. No podíamos nosotros centrarnos en la relación de una persona con la constancia. Esas chicas que llegaban, que se subían a los camiones, que eran explotadas sexualmente, que se agarraban sífilis, que tenían, quedaban embarazadas, que tenían problemas con la justicia, que estaban en situación de calle, que además también tenían el problema del consumo, que tenían hijos que habían quedado con otras personas de la familia. Un montón de elementos que había que mirar todo integralmente, como mira una mamá, como mira la familia. Teníamos que mirar amorosamente toda la vida. Pero entendimos después que Bergoglio es jesuita. Y que como jesuita, ustedes estaban en los ejercicios espirituales, el tema era discernir dónde viene Dios y dónde el que me está moviendo el corazón es el mal espíritu. Y entonces que había una comprensión muy importante y basada en el principio de la encarnación. Dios viene en la vida. Dios está presente en la vida. Dios irrumpe en mi vida a través de los acontecimientos de la realidad. Y que cuando yo quería proponer primero mi idea o mi moral o mi lógica de pensamiento a la vida que venía, estaba dejando afuera a Dios. Dios viene en la vida. Y este principio, a mí me parece que es un principio central del cristianismo. Tesa, de alguna manera, era lo... Bueno, en este momento el tema de la hospitalidad es una tema central. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos también en San Benito, el huésped de Cristo. En este momento también la teología ya lo toma, dio alma. Entonces, en la vida viene Dios. Hay que discernirla. No hay que discutirlo, no hay que pensar. Hay que discernir en primer lugar. Después vamos a reflexionar. Pero primero, reconocer dónde viene Dios. Fíjense que esto está atrás del posicionamiento que tenía Francisco respecto del drama de nuestras hermanas y hermanos migrantes. En la vida viene Dios. Y cuando Dios viene, ¿no? Viene para salvarlo. No viene para hacernos sentir dadivoso, generoso, viene para salvarla. Cuando Dios viene, viene para salvarla. Y cuando nosotros nos cerramos a Dios que viene, nosotros nos estamos privando de la salvación. Ejemplo, cuando en Belén de Judá las familias no quisieron recibir a María y a José, se perdieron un montón. Cuando los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, por conservar su lugar, elegían no escuchar a Jesús, se perdieron la misma salvación. Dios viene en la vida y viene para salvarnos. Y acá entonces emerge una categoría de pensamiento muy importante de Francisco, que es la categoría del pueblo. El pueblo es lo contrario a las élites. Las élites son los sumos sacerdotes, son los fariseos, son los que prefieren su propio lugar a abrirse a la salvación de Dios que viene en la vida. Entonces, este lugar es muy importante para entender, porque atrás de esto está la comprensión de la sinodalidad. Todas las personas que tenemos una dignidad absoluta y que
que somos teóforos, que Dios viene de alguna manera en nosotros y que viene especialmente en las personas más rotas. Todas las personas estamos llamadas a aportar algo de la solución del mundo que está cada vez más deshumanizada. ¿Por qué te deshumaniza? Por la globalización de la indiferencia, por la cultura del descarga, porque no abraza a esa vida que viene en su hermano, especialmente en los descargados. Entonces, es importante comprender que el planteo de Francisco no se puede identificar como un planteo de izquierda o de derechas, progresista o conservador. El planteo de Francisco es un planteo identitario. La solución al mundo está en abrirse a la salvación de Dios. La salvación del mundo está en dejar que Dios llegue a salvarnos. Y entonces, cuando nos abrimos a que Dios nos salve y que nos vaya cambiando, nuestra identidad no es otra cosa que las huellas de la misericordia de Dios. Este llamado le hace Francisco a la iglesia, este llamado le hace Francisco a la humanidad. Y este llamado es el que queda latente, es el que queda esperando a que lo escuchemos. Me parece que su magisterio es una maravilla y es un gran desafío para todas y para todos nosotros. De alguna manera creo que entendí de bien. Muchas gracias. A continuación, tenemos el discurso del profesor Antonio Mario Bayo sobre la fraternidad como categoría política. Bienvenido, profesor. Destacado filósofo italiano, quien posee una laurea en filosofía en la Universidad de los Estudios de Padua y una licenciatura en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y cuenta con un doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Roma. Entre sus principales cargos desempeñados se encuentran catedrático de la universidad en el Instituto Universitario Sofía de Lopiano, Floresias, director del Centro de Investigación en Política y Derechos Humanos, presidente de la Fundación Tony Weber, director de la colección Ideas Políticas de la editorial Ciudad Nueva de Roma, experto de la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y la Promoción de la Cualidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas ABPRE desde el año 2013. Miembro del Comité Científico de la revista Res Publica, Universidad LUMSAS de Roma. Miembro del Comité Científico de la revista Res Publica de la Universidad LUMSAS de Roma. Miembro del editorial Board de Claritas. Revistas de Diálogo y Cultura, Universidad de Purdue. Es un gran impulsor de los estudios de fraternidad en varios países latinoamericanos, dentro de los que se encuentra Venezuela, como asesor y acompañante del proyecto Fraternidad para Venezuela, auspiciado por la Universidad Católica Cecilio Acosta, el Instituto de Educación Superior Sofía y la Conferencia Episcopal Italiana. Vamos a regalarle un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Yo pienso que la muerte del Papa Francisco tuvo un significado profundo personal para muchos de nosotros. Y como a veces sucede, yo lo he vivido por mis padres, por ejemplo. Mis padres tenían más o menos la edad del Papa Francisco y falleció mucho antes. Como a veces sucede, la muerte nos permite volver a escuchar dentro de nosotros mismos las palabras que nos dijeron nuestros padres, nuestros seres queridos. Y nos revela significados nuevos, profundos, nos acompañan a lo largo de la vida. Pero a todos nos llamó la atención la relevancia pública
y sobre todo política de su figura. Ver juntos en los funerales de Francisco a jefes de Estado y de gobierno que mantienen entre sí relaciones difíciles o incluso conflictivas, nos ha dado de relieve la importancia pública de la fe, de los principios universales para la vida humana que la fe contiene y que pretende compartir con todas las sociedades humanas. La Iglesia tiene una expresión importante para explicar el papel de personas como Papa Francisco, en latín, defunctus aduc loquitur, aunque esté muerto todavía nos habla. Lo dice, por ejemplo, la carta a los hebreos de Abel. Abel el manso, aquel que se fió de Caín y lo siguió hacia el campo inculto, hacia el mundo desordenado, que expresaba la interioridad desordenada de Caín. Abel se dejó matar, pero no por ingenuidad, sino para confiar en su hermano hasta el final. En esta manera nos has comunicado lo que la fraternidad puede pedirnos. Pero, ¿qué nos dijo el Papa Francisco? La visión del Papa Francisco sobre la política, entiendo aquí, ¿no?, una política partidaria, una política particular. La política como la condición de vida de la polis, de la ciudad, la condición de nuestro buscar cada uno nuestra felicidad, nuestro proyecto, pero sabiendo con conciencia que solo con los otros se realiza, porque cada uno de nosotros, nadie tiene por sí mismo todas las herramientas necesarias para la realización llena de sí mismo. Esto hace de la política la arte más alta, cuando es digna de su nombre, naturalmente, ¿no? Para entender esta visión del Papa, es necesario comprender su idea de pueblo. Hemos escuchado algo sobre esto en las palabras de Padre Charlie, ¿no?, porque es la realidad de la cual la fraternidad vivida, realizada, se puede sacar también las ideas, la teoría. En la raíz de todo esto se encuentra el pueblo de Dios, tal como lo expresa la revelación cristiana. El Papa Francisco lo explicó claramente desde el inicio de su pontificado en la audiencia general del 12 de junio de 2013. Habla de este pueblo de Dios. Sus miembros son todos juntos, como escribe la primera carta de Pedro, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Todo este pueblo, y no pocos privilegiados dentro de él, subraya el Papa, citando el Catecismo, todo este pueblo participa en las tres funciones de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. En ellas se articulan todas las diferentes tareas y ministerios, incluido el ministerio del obispo de Roma. Esta visión de la dignidad del pueblo de Dios, que la cultura cristiana trata de transmitir en la historia humana, aún de los errores que todos los seres humanos pueden hacer a lo largo de los siglos, nos ayuda a comprender la dignidad de cada pueblo de la tierra. Es una idea que sale de la revelación, pero se comunica afuera también de la iglesia visible, de las comunidades particulares. Desde esta perspectiva, la política debe ser expresión de este pueblo y ponerse a su servicio. El Papa Francisco aplicó esta convicción doctrinalmente arraigada primero a sí mismo, cuando, justo después de su elección, la tarde del 13 de marzo de 2013, se presentó a sus hermanos y hermanas fueron las primeras palabras que hemos oído de su boca. ¿Cómo se presentó? Como obispo de Roma. No se presentó como pontífice, correctamente desde un punto de vista doctrinal. Habló así. Y ahora quisiera impartir la bendición, pero primero
les pido, hablando con la gente que estaba allí, le pido un favor. Antes de que el obispo bendiga al pueblo, les pido que recen al Señor para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo, pidiendo la bendición para su obispo. Hagamos esta oración suya, del pueblo, arriba de mí. En italiano, sopra, su di me, como una imposición. Es extremadamente fuerte en la historia de los conceptos políticos esta idea que el rey es constituido e entrega la limitación del poder, como hemos visto en María, que tiene el sceptro en el bastón, porque significa que ha recibido su ser reina del universo. Esto es un sentido de límite, pero es también una fuerza, porque es claro de quién yo tomo mi poder. Y después rezar, y solo después de la oración del pueblo sintió que podía realizar el gesto del pastor universal. Ahora daré la bendición a ustedes, a vos y al mundo entero, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Ahora, está claro que Francisco nunca ha cuestionado la jerarquía de la Iglesia y ha respetado las reglas que la Iglesia se ha dado para la elección de un pontífice. El pueblo de Dios y todos los pueblos que viven en comunidades políticas, de hecho, no gobiernan directamente, pero sintió la necesidad de recibir una bendición de Dios que solo su pueblo podía pedir. Eso es un acto, claro, revolucionario, pero también es un acto originario, en el sentido de la experiencia nativa de la Iglesia. Iglesia es un término griego común, se usaba también para las asambleas políticas. No es específico. Atrás, después, la Iglesia lo tomó y lo ha hecho específico. Pero en la primera carta de Pedro, que el Papa cita para explicar quién es el pueblo, leímos que la Iglesia es llamada Adelphotes, que significa literalmente la comunidad de los hermanos. Esto es el nombre originario que encontramos aquí en la carta de Jacobo y en algunos padres importantes, sobre todo aquellos que han vivido la experiencia del monaquesimo comunitario. Por eso la política en el pensamiento de Francisco debe ser fraterna, entendiendo la fraternidad en el campo político no de manera intuitiva o afectiva, sino como un principio regulador de los proyectos políticos, como surge del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2014, la primera que el Papa comunicó, e introducir el tema de la fraternidad como principio. Eso significa llamarse directamente a cuando en la historia del pensamiento político la fraternidad fue entendida como principio. El recuerdo más fuerte es claro que es aquel de la Revolución Francesa, con el tríptico libertad, igualdad y fraternidad. Puede ser que el Papa está copiando de los revolucionarios, claro que no, porque la fraternidad los revolucionarios la reciben como la libertad y como la igualdad. No la han inventado ellos. Hay una tradición humana que transmite y que crea el proyecto de la modernidad, que falleció, porque el tríptico fracasó. La libertad por una parte, la igualdad por la otra, la fraternidad desaparecida. Ahora, no hay populismo en el pensamiento de Francisco. Para él, de hecho, a partir de las conquistas teóricas del pensamiento social católico latinoamericano, expresada, por ejemplo, por Juan Carlos Canone, el pueblo es una realidad unitaria, pero intrínsecamente plural. Por ello, Francisco interpreta la acción política de los ciudadanos como un ejercicio de amistad social.
Aquí no hay improvisación, ni ingenuidad, ni pacifismo ingenuo en esta idea que propone como metodología política y de puesta en práctica de la cultura del encuentro, a partir de las comunidades políticas donde coexisten diversidad de intereses y visiones políticas, hasta llegar a las relaciones internacionales, que en este momento son en una situación terrible. En Europa es reciente la experiencia de tener la guerra a la puerta de la casa, aunque en varias ocasiones, yo soy italiano de la parte oriental del Véneto, y la guerra en la ex Yugoslavia, yo podía ver a la televisión la iglesia igual a la iglesia de mi país que fracasaba bajo el bombardamiento en los territorios que dista de nosotros 200 kilómetros, con lo cual tenemos el confín. Y después la guerra actual en Ucrania, la situación del Medio Oriente, todo esto y otras cosas que existen entregan la idea que la fraternidad fue completamente olvidada. Porque fraternidad, como Caín, significa no acepto que exista alguien diferente de mí. En mi familia somos 5, yo tengo 4 hermanas. Es claro que cada uno de nosotros tiene la misma dignidad, la igualdad, y el derecho de vivirla diferentemente. Esto es la dimensión objetiva de la fraternidad. Por esto puede voltarse a ser un principio. El tríptico en la Revolución Francesa se expresó porque antes una cultura cristiana de predicadores, de místicos en el 600, había entregado este principio que después los lustrados han recibido y reformulado, porque la historia humana hace algo de nuevo que en la doctrina no existía antes con conciencia tan cierta. La Iglesia es para la humanidad y también la humanidad entrega a la doctrina de la Iglesia algunos elementos como es en la doctrina social cristiana, que es doctrina dialógica por excelencia. Francisco ha stato el mayor intérprete en este milenio, que es corto, más importante, de esta dimensión de comunicación. Esta idea de la amistad social la planteó acertadamente en La Habana el 20 de septiembre de 2015 al dirigirse a los jóvenes frente al Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela. El Papa, yo estaba allí, ¿no? Bajo el palco, y el Papa no hablaba solo a los jóvenes católicos, sino a todos, y precisamente mirando a la diferencia que existía entre ellos. Él veía en la primera hila los jóvenes del servicio de orden del partido, no veía a los católicos que estaban atrás. Primera de él habló un joven en representanza de los jóvenes del Partido Comunista. Quindi estaba hablando en una dimensión pública y su propuesta fue la amistad social. ¿Qué significa? Pidió a los jóvenes no solo que sigue soñando, sino compartir sus sueños entre ellos, a ir más allá de las diferencias, de las diferentes creencias. Es la propuesta de crear una amistad social entre ellos para construir juntos una sociedad mejor, donde pueda realizar sus sueños. Esta idea retoma ciertamente la antigua idea de amistad política de Aristóteles. Los colegas y los políticos con certidumbre han hecho esta relación con el pensiero de Aristóteles. En su obra, La Ética Nicomaquea, Aristóteles definió la amistad política como aquel vínculo entre ciudadanos que caracteriza la búsqueda del bien común. Pero el Papa Francisco no se limita a repetir la lección de Aristóteles, sino que inserta la amistad social dentro del dinamismo de la fraternidad, que busca construir la comunidad política garantizando tanto la libertad como la igualdad. La fraternidad es como interruptor, no sé si se dice switch en inglés. Si hay fraternidad, se puede formar la comunidad, que libremente hará sus elecciones.
Si no hay este interruptor que scatta, no se forma la comunidad, se forma otras cosas. Ahora, veamos más de cerca qué implica esta dimensión fraternal en la vida pública, algunas pocas cosas. Por favor, me señalen si hablo demasiado. Yo he calculado 25 minutos, pero normalmente me equivoco en los cálculos. Ahora, una primera observación. Como primera observación, notamos que la encíclica Fratelli Tutti trata la fraternidad como una realidad compleja, simple solo en apariencia y sobre todo para quien la pone en práctica con el alma pura. Pero es tan rico en significado este término, ¿no? Esta palabra fraternidad, que deja claro que hay que estudiarla, esta fraternidad. Este es un elemento, vivirla e entenderla, eso significa el estudio. Y después hay el estudio técnico propiamente dicho, ¿no? Es un elemento muy positivo porque en el debate que se ha desarrollado y que continúa y que sigue, muchos interlocutores hablan de fraternidad sin definirla. El debate crea confusión, porque cada uno entiende la fraternidad en su manera. Y con razón, yo diría, porque hay en realidad fraternidades diferentes. La única fraternidad que nega a sí misma cuando se expresa es la fraternidad de la Revolución Francesa degenerada, después de algunos años, que dice, tiene que ser mi hermano o te mato. Eso es claro que no es exactamente la manera de aplicar el concepto, ¿no? El Papa Francisco, en cambio, es consciente de la complejidad de la realidad fraterna, porque la desarrolla considerando dos contextos temporales. El largo, ya que se refiere a los contenidos bíblicos, primero judíos y luego cristianos, y tenemos que juntar ahora el contexto de Islam, porque el documento de Abu Dhabi fue un documento que ponía una fraternidad condivisa por el cristiano, el islámico, como base para los derechos humanos. Y puede ser que es una de las realizaciones mayores del Papa a nivel de relaciones internacionales, porque esta amistad permite una colaboración que antes no se podía pensar, ¿no? E un secondo tiempo della fraternidad, que es el breve, actual, que se refiere a la necesidad de la fraternidad y su recurso en la situación de hoy. La convivencia y el entrelazamiento de estos dos tiempos comunica la importancia de considerar la fraternidad a la luz de la historia del concepto. Comprender la fraternidad no es tan inmediato como parece. De ahí un segundo punto, saber que para tratar la fraternidad es necesario aclararla a través de varias definiciones. Explico estas cosas porque Francisco fue acusado de ser un pastor. Claro que no es un mal ser pastor y lo era verdaderamente, pero de no haber entregado a la doctrina católica un contributo doctrinal, teórico. Y no es verdadero, porque la lectura profundizada de la Fratelli Tutti, gracias, nos comunica la idea que hay un pensamiento profundo. La capacidad de Francisco es de explicarlo en una manera simple, porque lo conoce tan bien que no tiene alguna necesidad de demostrar que lo sabe. Varias cosas serían importantes, pero entregaré el texto. Para estar seguro de explicar bien una cosa, voy directamente a una conclusión. Me llama mucho la atención lo que celebramos esta mañana. Es un acontecimiento que reúne dos realidades importantes. Por un lado, la visión de la fraternidad a la que nos llama el Papa Francisco y que constituye de maneras diferentes tanto la Iglesia como la ciudad. Por otro lado, la realeza de María. Pero María es precisamente quien conservaba estas cosas en su corazón.
Lo explica la Sagrada Escritura, frente a las cosas aparentemente inexplicables y contrastantes que acompañaron la vida de su Hijo Jesús, la anunciación, la adoración de los pastores y de los magos, la huida a Egipto y la matanza de los niños. ¿Cómo entender estos niños? La excepcionalidad y la diversidad de un hijo que realiza milagros, y hay la familia que no lo entiende, porque hay testimonios en el Evangelio que la familia en un determinado momento va porque le dicen que el hijo está enseñando en el templo. Esta es una locura. Son los hermanos tal vez que se vuelven a ser como Caín, a ser Caín, o que te venden a lo mercante que pasas, ¿no? Como a José. La fraternidad no es un lugar simple, es un lugar donde podemos encontrar la realidad, no es un lugar donde la realidad es escondida. Por esto el Papa tiene la realidad cada día de vivir con los pobres, porque es la garantía de estar en la realidad, en la tierra, ¿no? Ahora se puede pensar también, ¿no? Estas dos cosas que estamos viviendo esta mañana, la Virgen por un lado, ¿no? Siento mucho el desprecio de varios intelectuales por lo que llaman la creencia, la religión popular. Si nos leímos lo que los pueblos cantan, lo que los pueblos escriben en su mensaje, en su agradecimiento por los milagros que han recibido realmente o que piensan de haber recibido, y tal vez el milagro es otra cosa de lo que han pedido, ¿no? Hay toda una doctrina, hay toda la tierra que nos permite de caminar, que Francisco nos ha transmitido con doctrina cierta, ¿no? Ahora, María custodia en sí todas estas realidades y protege una misteriosa complejidad que se le confía, esperando que se revele su significado. María acoge a todos, custodia nuestras diferentes esperanzas y nuestras diferentes visiones. Es el modelo del pensamiento complejo, es decir, del pensamiento que ama la realidad y la respeta. No la reduce a una única explicación, no se hace dueño de los otros. María es, por tanto, modelo para pensar la vida en la ciudad, en la polis, sobre todo cuando no vemos fácilmente cómo hacer convivir a hermanos tan diferentes entre sí, pero custodiamos, como María, las diferencias para que se puedan resolver. La fraternidad que atraviesa los siglos y las diferentes culturas, la fraternidad que el Papa Francisco ha querido despertar, es precisamente esta que vivimos ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Antonio Mario Baggio. En este momento vamos a tener la ofrenda de esperanza al Papa Francisco, representada en las diversas instituciones que nos acompañan. Invitamos en primer lugar a quienes están acá con nosotros en el presidio. Monseñor José Luis, nuestro arzobispo de Maracaibo. Presbítero doctor, Padre Eduardo Ortigosa, rector de la UNICAL. Nuestro invitado, profesor Antonio Mario Baggio. Asociación Venezolana de Educación Católica Seccional Maracaibo, AVEC.
Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas. Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos. Movimiento de los Focolares Venezuela. Fe y Alegría, Región Occidental. Seminario Mayor de Maracaibo. Aula abierta. Programa de becas Jesús Enrique Lozada. Consejo Legislativo del Estado Zulia. Escuela de Gerencia Acelera tu Talento. Universidad Rafael Urdaneta. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Universidad Alonso de Ojeda. Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa. Chevron. Universidad Politécnica Experimental Libertador. Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Instituto Universitario San Francisco. Punto y seguido, Educación y Cultura. El punto mágico. Nuevo Amanecer, Acción Popular. Alcaldía de Maracaibo e Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre. Gobernación del Estado Zulia. Canal 11 del Zulia. Y finalmente Hogar Clínica San Rafael.
Le damos la bienvenida a nuestro padre y pastor, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de nuestra arquidiócesis, quien nos hablará sobre el legado del Papa Francisco sobre la sinodalidad. Bueno, un gran saludo a todos y todas. Y este acto que hemos hecho recoge el sentir bonito, hermoso y sobre todo muy sentido, valga la redundancia, de la expresión de un hombre que pasó por nuestras vidas, pero que no se ha ido, se ha quedado. Y esto es un ámbito muy bonito para nosotros los humanos. Quizás no voy a hablar de su sinodalidad, ya han hablado bastante de algunos elementos fundamentales de esto. Ahí cuando estaba escuchando tanto al padre como al doctor, decía, ¿qué decirles a ustedes del Papa Francisco? Son muchas cosas que no las voy a decir acá. La ilustre Universidad del Zulia me ha permitido redactar una tesis doctoral sobre el pensamiento social del Papa Francisco en la concepción de la dignidad humana, desarrollo humano integral y fraternidad, pero no les voy a echar el cuento. Sencillamente les voy a dar 3 anécdotas que me pasaron con el Papa Francisco como testimonio. En una de tantas audiencias que pude estar con él, audiencias privadas, yo decía, ¿qué le lleva el Papa Francisco? El padre Nedvar, párroco de la Basílica, me dice, Monseñor, ¿por qué no le lleva un relicario de la Chinita? Yo le digo, buena idea. Y bueno, me dio el cofrecito para llevar el relicario de la Chinita. Pero como sucede siempre en esos entramados, no con el Papa Francisco, pero sí con muchas veces quienes están alrededor de él, pues hay ciertas ¿cómo se llama? Cabalas. Y yo decía, ¿le llevo o no le llevo esto? ¿Sí o no? Al final saqué el relicario y me lo metí al bolsillo de la sotana. En aquel tiempo que uno iba muy formalito, después nos dijo, pues vengan de Clériman, vengan de saco, no traigan la sotana. Pero en ese momento fui con sotana. Entonces cuando ya me tocó saludarlo, que yo era vicepresidente de la conferencia episcopal, le dije, Santidad, ¿cómo está Venezuela? Yo dije, bueno, mejor ni les cuento lo que yo le dije. Y le dije, mire, Santidad, la arquidiócesis de Maracaibo y el pueblo zuliano le envían un regalo. Entonces metí la mano en el bolsillo, no sabía qué era, y saqué el relicario de oro que estaba como en una almohadita. Él estaba en la silla de ruedas y se lo puse al frente. Y él cuando lo tuvo al frente dijo, ¡qué bella! Fue la expresión que hizo. Y no contento con eso, le dio un beso a la Chinita. Fíjense ustedes que esto, como decimos, no es normal. En eso que llamamos los pontificados, hay mucha rigurosidad, formalismo. No, el Papa era muy natural, y cuando le dio el beso la miró nuevamente y dijo, esta es mía. Y se la entregó a su ayudante, y era el amor que tenía el Papa por la Virgen Santísima. Y por eso él siempre acudía antes de cualquier viaje o después del viaje a pedirle a la Madonna, a pedirle a la Virgen que le acompañara, y después entregaba los frutos hermosos también de su viaje, que lo hizo a las periferias. Casi todos sus viajes lo hizo a las periferias.
A veces algunos cuando estamos en reuniones internacionales decían, pero bueno, porque el Papa no visita tales naciones, tales naciones. El Papa iba donde más necesidad había de renovar la fe. A veces en poblados donde apenas eran 1000, 2000 católicos, pero no importaba para el Papa. Donde había un católico, ahí estaba su presencia. Y es algo muy hermoso de su ser. Una segunda anécdota ya fue muy familiar, porque yo estaba de presidente de Caritas América Latina y el Caribe, y teníamos reunión internacional de Caritas internacionales. Y en esa reunión había una audiencia también privada con el Papa, de los miembros de Caritas internacionales. Mis padres, papá y mamá, estaban cumpliendo 60 años de casados en ese momento. Y mi papá quiso regalarse pues un viaje también a Roma, pero con el compromiso de ver al Papa. Mire el menudo compromiso que metió mi papá. Como si eso fuera tan fácil de que llegara el rector que me reciba. Pero de todos modos yo hice mi diligencia y logré que mis padres y mi hermana fueran a esa reunión en la capilla donde él vivía, en Santa Marta. Entonces cuando a mí me tocó hacer la presentación ya por la región de América Latina y el Caribe, yo le dije, Santidad, aquí me acompañan fulano, sutano y tano y unas personas muy especiales, que son mis padres, papá y mamá y mi hermana, que vienen aquí porque están celebrando 60 años de matrimonio. Eso fue en el año 14. El Papa caminaba. Y el Papa tuvo una reacción que a mí me sorprendió. Se levantó de la silla donde estaba, dio como 3 pasos y dijo, ¿dónde están? Tráiganmelos. Yo me quedé así, yo lo que le decía a papá, mamá, vengan. Porque imagínense, nosotros que somos andinos, que somos muy tranquilitos, ellos están como asustados y por fin salieron al corredor y el Papa se acercó a ellos y ellos se acercaron al Papa y empezaron a hablar. Yo no escuchaba qué era lo que estaban hablando, estaba un poquito retirado, pero cuando veo el Papa, papá y mamá muertos de la risa, pero risa fuerte. Yo decía, ay, seguro que mi papá le echó un chiste, no queda otra. Y entonces yo no podía intervenir porque ya ellos se arreglaron entre ellos. Después que termine eso, yo me acerco al Papa y le digo, gracias por recibirme a mis padres. Me dice, no, gracias por traérmelos. Fíjese usted la sensibilidad. Gracias por traérmelos. Y después le pregunté a papá, mamá, mire, ¿ustedes por qué se están riendo? Eso es tan formalito y nadie se ríe. Y usted y el Papa estaban privados de la risa. Y entonces me dice mi papá, lo que pasa es que el Papa nos preguntó algo. ¿Y qué le preguntó? Nos dijo, ustedes están cumpliendo 60 años de casados. Yo quiero preguntarle algo, ¿quién ha aguantado a quién? Entonces mi papá dice, los dos nos hemos aguantado en común. Y él le dijo, ese es el matrimonio. Así debe ser. Uno para el otro. Ninguno por acá ni el otro por allá. Siempre juntos. Fíjense ustedes esa sensibilidad tan bonita de, como decía el doctor, de un pastor. Alguien que comprende lo que es la vida del ser humano y sobre todo una vida que se dona. Pues 60 años de casado, ustedes tendrán también su experiencia. Es toda una donación, es toda una entrega. Y esto repercute pues también en todo lo que en Amor y Leticia el Papa nos dio, es decir, el sentido del amor, de la alegría del amor, de la alegría del encuentro. Y esto se hace y entra en el aspecto de la sinodalidad, solo caminando juntos hacia un encuentro permanente que se logran estas cosas y se logra la fraternidad. Es decir, que en el pensamiento del Papa todo está todo, como él dice, todo está interligado, todo está intercruzado.
Y por último, porque habría muchísimas anécdotas, por último, una anécdota que abre el campo a la escucha. En otra audiencia, otro año, no recuerdo ahorita de qué institución, pues fuimos allí al Vaticano y él nos iba a recibir. Ya era un grupo más grande, éramos como unos 100 y tantos. Pero siempre los obispos nos ponen en las primeras filas, en la primera y segunda fila. Yo iba asustado porque yo iba de clergyman, así como estoy hoy, es decir, de traje, y no iba en sotana. Y había unos compañeros míos que iban en sotanita muy bonita. Y yo dije, Dios, ¿qué hago yo aquí? ¿Me pongo para atrás? No, yo voy a sentarme delante. Llegué, me senté delante, en la primera fila. Como ya yo sabía la técnica, no hay que sentarse ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer puesto, porque después el Papa bajaba a sacar la foto y no ibas a salir, te iban a tapar. Entonces yo agarré el cuarto, quinto y en el sexto puesto me puse. Y pasaban los ayudantes y los monseñorinos que ayudan al Papa y es necesario, y toda esa formalidad, y me miraban. Entonces cuando me miraban yo hacía así, pues, así como mostrando el anillo, entonces me dejaban tranquilo, seguían de largo, porque yo estaba informal. Y cuando vino el Papa, no le paró a nada. Pasó, nos saludó igualito, me saludó a mí, que saludó al que estaba con la sotana, etcétera, etcétera. Y después se sentó y le entregaron el discurso. Y fíjense lo que hizo el Papa. Miren, este discurso lo van a tener ustedes en todas las lenguas y lo pueden leer después. Dejémoslo al lado. Me interesa escucharlos a ustedes. Empiecen a hablar. Nosotros nos quedamos así porque nosotros íbamos a escuchar al Papa. Y resulta que ahora el Papa quiere escucharnos a nosotros. Y mire qué oportunidad tan sabrosa tuvimos nosotros ahí. De decirles muchísimas cosas de nuestras regiones, las regiones de Cáritas, las regiones también de otros servicios que se dan. Es decir, esa sensibilidad de la escucha, como bien lo decía el Padre, el discernimiento que se hace después de la escucha, para tomar decisiones, para ver el día a día de lo que nos pasa, de lo que realmente como decimos, obviamente se bate el cobre, pues allí en las localidades, eso es fundamental y era lo que el Papa siempre nos pedía. Siempre nos pedía. Y lo último que les digo, porque fue una audiencia privada para la presidencia de la conferencia, con José Gregorio Hernández. Nosotros le pedimos al Papa que tuviera la bondad de que ya sabíamos que José Gregorio era santo. Todo el pueblo lo aclama como santo. Y el Papa decía, ese es el hombre de hoy. Ese es el hombre que necesitamos como ejemplo para este tiempo. Y lo que le pedimos es que exonerara el milagro, porque los papas tienen esa potestad. Después de un estudio, exonerar el milagro. Pero el Papa nos dijo, para la beatificación yo no puedo, tiene que haber un milagro. Pero para la canonización sí puedo. Esperemos que aparezca el milagro de la beatificación. Y apareció el milagro de la beatificación. Y después, para la canonización, pues él cumplió su palabra. Y ya incluso enfermo, hospitalizado, él aprobó el hecho de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué se está esperando en este momento con el nuevo Papa? Que ponga la fecha, sencillamente, de cuándo va a ser el acto de canonización. Porque recuerden que el Papa cambió la fórmula. Antiguamente beatificación y canonización se hacían en Roma. Y el Papa decidió, el Papa Francisco, que las beatificaciones se hagan en el país de nacimiento de la persona. Pero la canonización, como es universal, se hace entonces en Roma. Y lo que estamos esperando es
que el Santo Padre León XIV pues ponga la fecha y apruebe la fecha para poder ya culminar todo este proceso de canonización del doctor José Gregorio, que gracias al Papa Francisco pues lo tenemos ahora ya en lista de espera y ya lo podemos considerar como nuestro santo. Así que bueno, muchas gracias por su presencia y que el Señor les bendiga siempre. Finalmente tendremos las palabras del presbítero doctor Eduardo Ortigosa, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Bien. Hemos celebrado un hermoso acto esta mañana. Nos hemos acercado al recuerdo, a la figura, a la persona del Papa Francisco. Y prácticamente lo hemos tenido aquí en medio de nosotros por los testimonios. Testimonio del Padre Charlie, la conferencia del profesor Antonio, el testimonio también de nuestro arzobispo, Monseñor José Luis, y nos queda como que asumir el compromiso. El Papa Francisco tenía un sueño, y ese sueño se llamaba el de la fraternidad, el que de verdad seamos hermanos, como ya era también el sueño de nuestro mismo Señor Jesucristo. Ámense unos a otros, decía el Señor en el Evangelio. El Papa Francisco lo asumió, y lo asumió siguiendo las huellas de otro grande de la Iglesia, de San Francisco de Asís, que le sirvió de inspiración para dos grandes legados que nos deja el Papa Francisco, para la Laudato Si y para la Fratelli Tutti. Creo que esto es para todos nosotros como una propuesta programática para nuestras vidas, para nuestros trabajos. ¿Qué necesita Venezuela y qué necesita el mundo? La paz. Que podamos vivir en armonía, que podamos vivir en serenidad, que podamos construir tantas cosas juntos. Y aquí está esa propuesta que nos deja el Papa, la amistad social, a través de todo ese recorrido que nos presentaba el profesor Antonio. Recordaba ahora, escuchando las distintas reflexiones, que hace 3 años nosotros celebramos un congreso de educación católica en la arquidiócesis y que allí asumíamos el compromiso del Pacto Educativo Global. Y que ese Pacto Educativo Global era la propuesta que había hecho el Papa Francisco al mundo entero, a través de la educación, y la educación para la fraternidad, para la amistad social. Nosotros podemos reconstruir el mundo, podemos curar al mundo. Aquí estamos muchos de los que en esa actividad al final del Congreso firmamos un documento que le hicimos llegar. Debe estar por allá en algún archivo de la Santa Sede, porque lo hicimos llegar como nuestra adhesión al Pacto Educativo Global. Y muchos de los que están aquí o de las instituciones que nos han acompañado firmamos ese pacto. Continuamos entonces siguiendo la guía del Papa Francisco. Continuemos desde nuestras instituciones y de nuestras propias realidades, aún en medio de la complejidad que hay en el momento actual, sigamos construyendo ese mundo mejor. Quiero agradecer en nombre de la Universidad Católica Cecilio Acosta la generosa respuesta a la invitación que hicimos en nombre de nuestra arquidiócesis para celebrar este sencillo homenaje arquidiocesano al Papa Francisco. Porque el Papa era un hombre así sencillo.
Estoy seguro que debe haber disfrutado, debe estar haber disfrutado este evento, este encuentro, esta oportunidad de diálogo, este intercambio. Muchísimas gracias a todos y que el legado del Papa Francisco, su enseñanza, siga estando presente y se convierta él en una luz que por el camino de la fraternidad nos acerque más los unos a los otros y nos acerque también a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un canto que nos va a hacer Armando Paz. Has venido a la orilla, no has buscado mensajes amigos, solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, me has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barco, junto a ti buscaba otro. Sabes bien lo que tengo en mi barca, guayero mis palabras, tú solo eres mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, me has dicho mi nombre por amor. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro Les regalamos un fuerte aplauso, por favor. Entre los presentes, quienes trajeron flores, después que Monseñor nos dé la bendición, pueden acercarse también, a ejemplo del Papa Francisco, a dejar también su ofrenda delante de la Santísima Virgen María con mucho amor. Monseñor, regálenos su bendición. Muchísimas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia y comunidad y los acompañe siempre. Bueno, muchas gracias por su presencia. Siempre
Con tu cetro de amor conduces a Dios la grey y el aprisco eterno. Gloria, gloria a Cristo que fundó la Iglesia Santa. Gloria, pues la quiso sobre rocas sin fin.